Walter Castañeda, de la Universidad de Caldas de Colombia, ¿vale? Es una universidad pública como la nuestra que está en el estado de Manizales, muy cerca de los nevados de Colombia. Alguno de vosotros habrá oído hablar a vuestros padres del volcán Nevado del Ruiz. ¿Os suena? No, pero a ellos ya no les suena. Por favor, perdona, ¿puedes cerrar la puerta? Gracias. Y es el director de un doctorado internacional de diseño y creación con el que queremos unirnos desde aquí, desde la facultad, para que todos aquellos que en adelante escojáis la mención de plástica, por ejemplo, pues podáis hacer intercambios con la Universidad de Caldas. ¿Vale? Entonces, Walter tiene además una revista académica muy importante en el área que se llama Kepes, se los contará por qué, y bueno, pues estamos estableciendo unas conversaciones para que haya alumnado de Caldas aquí y para que nuestro alumnado pueda ir allí y seguir formándose. Hola. Adelante. ¿Esto es España? Siempre 5 minutos. Bueno. ¿Tenéis todo el sitio? ¿Sí? Vale, como yo no voy a volver a hacer el ejercicio de presentar a Walter, este chico, ¿cómo te llamas? ¿Tú? Sergio. ¿Te ha tocado? ¿Quién es Walter? Pues Walter es un profesor que viene de Colombia y nos va a explicar, y tenemos que estar atentos a la matemática, y es importante aprender la matemática porque también existe la posibilidad de hacer la mención de plástica y habrá gente que venga al campus para aprender aquí, nosotros también podemos ir aquí para aprender. Y es interesante eso. ¿Qué queremos? Sí, ¿verdad? Pues entonces vamos a escucharle. Ya sin más, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos, todas. Un saludo muy cordial y gracias por estar acá, por este encuentro y por estar atentos para escuchar pues, mis palabras. Creo que voy a tratar aproximadamente una hora y el formato que voy a utilizar es el de la disertación, que significa que trataré de resolver algunas inquietudes que me ocasionan, que me ocasionan interés, y ese interés que se revierte en un aspecto de utilidad para el área y los campos de conocimiento en donde yo trabajo. Como bien lo mencionaba la doctora Vita Martínez, representó dos proyectos que son valiosos para la comunidad en la cual estoy inscrito. De una parte, y ayer tuvimos la oportunidad de dialogar alrededor de eso, una revista académica de muy alto nivel, par de la revista Individuo y Sociedad, que hace parte pues, de esta universidad. Y esa comunidad también está ligada a otra serie de eventos y de proyectos que hemos venido alimentando hace alrededor de 30 años, o un poco más, 35 años. Voy a relatar eso y cómo nació este doctorado que tiene este nombre peculiar. Digamos que la reflexión va alrededor de un componente, el I, que aparece en el nombre del doctorado que también represento. Trataré de, voy a llevar un guión escrito pues, que me va a facilitar también ir enfocándome y no irme por las ramas para pues, poder cumplir con el tiempo que he estimado. Como es evidente, pues, pueden existir diferencias de lenguaje. Nosotros denominamos quizás a las cosas de otras maneras, así que en la medida en que tengan la oportunidad y consideren que pueda hacer ciertas aclaraciones, las haré con el mayor de los gustos. Bien, entonces, no siendo más, empiezo. Perdóneme, también yo me dedico, además de esta dirección de estos dos proyectos que menciono, soy docente de lo que nosotros llamamos un pregrado, es decir, trabajo con estudiantes de su edad. Y generalmente lo hago con estudiantes de los primeros semestres, son aquellos que recién llegan de lo que nosotros denominamos colegio o educación superior. Y pues
es satisfactorio ayudarles a hacer la transición entre la formación por la que llegan, que digamos es muy universal, es muy abierta, y una formación muy específica. Me dedico a la educación en diseño visual. De hecho, mi formación es diferente, soy artista plástico. Yo creo que terminé mi carrera de artes en el año 90 o 91. Esos son muchos años, y desde eso he venido vinculado con la carrera que menciono. El programa se llama Diseño Visual. Quiero hacer un poquito de contexto para que se pueda comprender el porqué del conflicto y creación. Bien, diseño visual surgió, como lo menciono, hace 34 años aproximadamente, y es una carrera que se dedica básicamente al diseñar comunicaciones visuales. El término diseñar o el nombre diseño también tiene aspectos que son de interés, porque coligan con lo que ustedes van a enseñar, con lo que en lo que ustedes van a potenciar el crecimiento intelectual y académico de los niños. Se relaciona con las artes en la medida en que nosotros heredamos ciertos lenguajes de las artes plásticas y las visuales. La diferencia estriba o la diferencia se enfoca en cuál es la utilidad de los productos que nosotros realizamos. Nuestros productos podrán ser efímeros también, o podrán ser más perennes. La diferencia es que buscan una utilidad de alguien que encomienda ese producto. Es decir, alguien encarga una ficha, alguien encarga un cartel, por ejemplo, para beneficios, por ejemplo, comerciales, económicos, industriales. Y ese producto tiene que develar una serie de aspectos que comuniquen lo que ese cliente espera. Hay una diferencia importante con lo que trabajan, por ejemplo, trabajamos los artistas, que no esperamos un propósito útil o práctico o funcional en la vida. Nuestros productos buscan otro tipo de satisfactores, espirituales, emocionales, afectivos, por ejemplo, políticos, religiosos. Entonces, mencionando este marco, entro a trabajar alrededor de este doctorado. La formación doctoral es lo que se denomina la formación de más alto nivel. Los doctores son aquellos que tienen la capacidad de hacer investigaciones de altísimo impacto para una pequeña comunidad o para una gran comunidad de académicos, científicos, y a través de sus investigaciones o de la educación, por ejemplo, logran propósitos muy interesantes que modifican nuestras formas de entender o interpretar diferentes fenómenos del mundo. Eso es lo que nosotros hacemos en un doctorado. Ahora, esta conversación surge de procesos de evaluación que nosotros emprendimos hace ya cerca de 6-7 años y que son exigidos por entidades o instituciones del orden nacional. Es similar a lo que denominan acá las acreditaciones, solo que es el programa académico el que es evaluado. Esto es interesante porque cuando empezamos a estudiar nuestro propio programa, detectamos que hay falencias, que hay vacíos, que hay preguntas no respondidas. A ver, esta aproximación nos lleva entonces a hablar un poco sobre el ecosistema del cual estaba haciendo mención. La principal característica se enmarca en el modo como un grupo de profesores, de hecho no éramos más de 10 profesores, 6 profesores, algunos continuamos con vida, otros no, y otros pues ya se han retirado de la universidad. Comprendimos el objeto de estudio, es decir, comprendimos al diseño. Ya lo mencionaba hace unos segundos, el diseño busca ciertas utilidades y de hecho se ha convertido en una práctica y en una disciplina, son dos conceptos sobre los cuales podríamos redundar, que prácticamente se nos ha vuelto indisoluble de la vida cotidiana, de lo que algunos denominan la vida material. En la medida en que necesitamos el diseño, por ejemplo, para que nuestro cuerpo se sienta confortable, cuando nos sentamos en una silla de metal, madera, plástico, por ejemplo. Necesitamos al diseñador, por ejemplo, para que nos realice determinadas piezas visuales y estas resulten comprensibles, pero también confortables a la persona que las está observando. Entonces, esa perspectiva particular que compartimos esos 6 profesores, o ese grupo de profesores, desencadenó una serie de proyectos. Entonces voy a hacer mención de algunos de ellos, los cuales se encuentran referenciados en la diapositiva y que tienen que ver con dos grandes procesos.
la divulgación académica y científica, y de otro lado la formación de profesionales pues, de impacto a nivel nacional e internacional. Todo esto ocurrió hace 34 años. El doctorado que actualmente oriento nació hace 14 años. El año entrante seremos quinceañeros. Estamos preparando pues, ciertas publicaciones para recoger digamos, la experiencia de algunos docentes y egresados que han pasado por nuestro programa. Y tiene reconocimientos que son otorgados por entidades del orden nacional. Pero también yo creo que esto es importante mencionarlo, y por qué vengo a hablar con tanto orgullo y con tanta preocupación de los vacíos que tenemos. En Colombia tenemos en nuestra área de diseño 3 doctorados. El primero fue el nuestro, empezamos en 2010. Luego algunos egresados de nuestro doctorado formaron otro doctorado en una universidad de Medellín que se denomina, es un doctorado en estudios del diseño. La universidad se denomina Pontificia Bolivariana, y posteriormente, hace 3 o 4 años, se creó otro, donde también participaron nuestros egresados, que se denomina Diseño, Ciencia y Tecnología, y está en una universidad denominada Jorge Tadeo Lozano. Estas dos últimas son privadas, la nuestra es pública. Claro, ahí hay un contenido interesante en mencionar el aspecto de lo público, pero también importante en hablar de que desde nuestro doctorado ha derivado la construcción de otros doctorados. ¿Por qué es importante el tema del doctorado? Ya se los mencioné. ¿Y por qué un doctorado en diseño? Pues allí también hay cierto atrevimiento de parte nuestra. El diseño se practica, se aprende como oficio, al igual, por ejemplo, que las artes. Ahora, ¿por qué nos atrevemos a hacer doctorados en artes o doctorados en diseño? Porque como disciplinas necesitamos consolidar nuestro campo de estudio, construir teorías que respalden aquellas cosas que nosotros hacemos. Por eso es importante, y ustedes lo ven dentro de la formación que ustedes están llevando a cabo, que se estudia la teoría de una cosa, la teoría de otra cosa. Claro, reclamamos teorías que nos sean propias. Y por eso es que los académicos nos formamos en posgrados y nos formamos en doctorados, para poder tener esos campos de conocimiento mucho más consolidados y, pues, por supuesto, digamos, hacer crecer el campo de conocimiento en el que nosotros estamos trabajando. Ya lo decía, de la mano de un pregrado en diseño visual nació, de hecho, uno de los primeros productos importantes que tuvimos se denomina Festival Internacional de la Imagen. Es un festival cuyo enfoque, y los invito a que lo busquen, se orienta hacia lo que denominamos las artes medianas. Ese festival arrancó hace cerca de 30 años, bueno, 25 años de hecho, vamos como en la versión 20, y digamos que ha tenido como elemento interesante que hacemos o mostramos producciones artísticas hechas con video, hechas con celulares, hechas hoy en día, por ejemplo, con data o con big data, por ejemplo, que van mostrando en tiempo real, por ejemplo, cuánto CO2 se consume o se produce, digamos, en una ciudad, y que pretenden, a través de este tipo de acciones que conjugan medios de distinta naturaleza, llamar poderosamente la atención de las personas sobre distintos fenómenos. El tema que vamos a trabajar este año, ahora en mayo, tiene que ver con la geopoiesis, un poco la idea de cómo la Tierra también tiene la capacidad de sanarse, pero también de hacer vida, de una manera autónoma y totalmente independiente de nosotros como seres humanos. Entonces he mencionado varios proyectos: revista, el tema central del doctorado, que es el que me lleva pues a disertar hoy, y Festival de la Imagen. Entonces esos tres elementos nos van hablando de lo que nosotros denominamos un ecosistema, pues que ahí ustedes ven ciertos datos alrededor de momentos en los que fueron naciendo estos eventos, y nos va poniendo en cuestión un poco más sobre el lugar en el que nace el doctorado que represento. Este doctorado nos permitió de alguna manera viabilizar, como ya lo mencioné, la investigación alrededor del diseño, pero siempre nos quedaba la pregunta por el qué pasa con el y creación. ¿Qué es la creación? Vale la pena pues también mencionarlo un poco en estos segundos. En Colombia se viene hablando del tema de investigación-creación como un enfoque que en otros países llaman investigación a través de la práctica o investigación sobre la práctica inclusive. La creación es un término complejo que de hecho toca algunos aspectos de naturaleza espiritual,
en otro fragmento de la charla, pues que no lo tengo acá, hago una reflexión alrededor de cómo se concibe la creación desde un punto de vista, podríamos decir, metafísico. Es decir, que no guarda relación directa con los objetos o fenómenos que vemos en la cotidianidad. Diseño y creación, ya voy entrando en materia. La creación, lo interesante es que no es exclusiva de las artes. A nosotros nos llegan creadores que vienen claro, obviamente, de las artes, de la escritura, de la poesía, de la literatura, pero también, por ejemplo, del teatro, de la danza o de la educación. En la medida en que ese concepto de creación resulta muy útil para la transmisión de conocimientos. Y aquí hablamos un poco como iguales en tal sentido. Esa noción de creación nos permite viabilizar, nos facilita procesos de transmisión de saberes a niños, adultos o personas con algún tipo, digamos, como de condición especial también. ¿Por qué la creación? Claro, obviamente, ese aspecto, ese componente tan misterioso, guarda una cierta tensión con el tema de diseño y a eso me voy a referir enseguida. El doctorado, como la mayoría de los doctorados que es en el país del cual vengo, utiliza modelos que provienen de las ciencias. Y ahí hay un campo también para discutir, pues que son en efecto trasladadas a las ciencias sociales y posteriormente la formulación de los doctorados, pues podríamos decir que sigue esos modelos. Para entrar en problema, expongo a nombre de esta propuesta doctoral que declara una I conjuntiva, en donde se complementan dos campos que aparentemente se encuentran en orillas diferentes. Aquí lo mencionamos de una manera sencilla. Se trata del diseño, actividad enfocada en la resolución metódica de situaciones de la vida material, y la creación, que se orienta a la satisfacción incierta de situaciones de la vida social. Miren el problema en el que nosotros nos encontramos, y como al dirigir un programa como estos, debo de tener la suficiente claridad, la cual me la proporciona a mí la observación de elementos, la observación de los egresados, de las tesis en construcción, de las tesis elaboradas, para comprender qué significa ese nombre. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué tanta bobada, tanta disertación durante horas y horas que le he dedicado a la elaboración de estas cuantas páginas simplemente para discutir alrededor de un nombre? Las cosas nacen con los nombres. El lenguaje designa qué son las cosas, y esa designación tiene que tener una explicación, o por lo menos un campo comprensivo que nos permita saber hasta dónde llegamos. Yo me llamo, por ejemplo, Roberto, esto es una analogía muy mala, pues no haré las cosas que hace Juan. Si me llamo diseño y creación, no hago las cosas que hace un doctorado de estudios en diseño. O sea, la denominación es importante, y cada uno de los componentes puede volverse conflictivo. Cuando se creó el doctorado, que fue en 2010, en 2008-2009, y comenzó funcionamiento en 2010, no se esperaba que esto generara tanta atracción ni tanto revuelo en el país. Era el primer doctorado en el país, en el área en el que nosotros estamos trabajando. Obviamente que esto trabaja una cantidad de profesionales que necesitaban cualificarse en la formación doctoral para las finalidades que ya mencioné previamente. Y curiosamente, apenas hasta 2015, el Ministerio de Educación Nacional, de Ciencia, en su momento se denominaba Colciencias, reconoció ese campo del investigación. Aproximadamente nosotros ya ostentábamos el nombre y el Ministerio empezó a entrar en la discusión hasta 2015. Pues, obviamente eso nos trae hoy acá y a la reflexión que estamos tratando de elaborar. Y miren los dos componentes que mencioné, la atención. Si yo voy a diseñar la silla, si voy a diseñar la cámara, tengo que anticiparme una cantidad de situaciones porque desconozco quién se va a sentar en la silla, desconozco su peso, su tamaño, su estatura, composición corporal, pero tengo unas referencias básicas que me ha establecido la ergonomía, los estudios, por ejemplo, de los materiales, entre otras cosas. Sin embargo, hay aspectos que desconozco cómo van a convertirse en la silla, es decir, en el efecto de salida. Tengo unos elementos de ingreso, me dan cierta certidumbre, pero el proceso posiblemente me arroje una silla verde o una silla con 3 patas. Si soy claro con la analogía que estoy mencionando, el diseñador tiene que casi que anticiparse al futuro, prever a través de distintas metodologías cómo va a ser el artefacto de salida
y eso le da cierta, podríamos decir, capacidad resolutiva o proyectual, como la denominamos nosotros, a diferencia del creador que desconoce qué va a pasar o cómo van a darse las cosas. Posiblemente él sepa que va a trabajar con piedras, pero no sabe cómo va a ser el proceso y cómo esos elementos que van ocurriendo dentro del proceso van a transformar el objeto de salida. Esa es la tensión de la que hablamos, y por esa razón pues creo que vale la pena compartir estos pensamientos. La literatura especializada menciona que en Inglaterra en los 80 se generaron las semillas para entender otras formas de búsqueda del conocimiento, diferentes a las ciencias cuyos métodos y resultados se centraban en fenómenos humanos, por ejemplo, y sociales de difícil medición. A diferencia de las ciencias naturales, nosotros no tenemos datos, por ejemplo, sobre dimensiones, tamaño, altura, irradiación de calor, por ejemplo, constitución molecular. Los datos que a nosotros nos da aquellas cosas sobre las que estudiamos son tan variables como cada uno de nosotros, son tan variables como las sociedades que conformamos. Entonces, claro, digamos que desde los años 80 muchos autores se venían preguntando cómo hacemos para obtener conocimiento de ese tipo de prácticas que nosotros elaboramos. Cómo el artista, por ejemplo, que se enfrenta a su lienzo, a su roca o a su, podríamos decir, al taladro con el que trabaja, está generando algún tipo de conocimiento. Y la pregunta también valiosa era si generaba algún tipo de conocimiento. Y si se trata de un doctorado, pues es natural que lo que surge al final son tesis, y las tesis son productos del conocimiento, modifican, transforman nuestra manera de entender ciertos componentes, ciertas particularidades del mundo. Si bien entonces esto ya venía ocurriendo desde los 80, podemos entonces pensar que las acciones y los productos generados a través de las artes o a través de la creación se relacionaban con procesos indeterminados y acciones cuyos resultados se relacionan con aspectos simbólicos, que de hecho basadas en problemas a veces muy localizados, no tan universales como pueden ser los productos o los problemas que constituyen la base de estudio de otras ciencias. La práctica del diseño, al igual que la de la creación, se ha enfocado en el proceso y el resultado. Casi que históricamente podríamos decir ese ha sido el modo de comportarse, aunque es menos común que procuren extraer o hacer visible el conocimiento que se genera en estos. Siempre cabe la duda si generan conocimiento o sus aportes tienen que ver con la innovación o con el desarrollo, que son otros ámbitos un poco más cuantificables o con unas utilidades, digamos, más funcionales, por ejemplo, que pueden concluir, cuando uno habla de un desarrollo o, por ejemplo, de una innovación, estas generalmente concluyen en patentes que son aprovechadas pues, por las industrias o las empresas. ¿Por qué es importante ese concepto de conocimiento? Miren que lo menciono una y otra vez. El conocimiento es la acumulación de saberes, prácticas, ideas, digamos, procesos lógicos, de procesos muy abstractos en ocasiones, que es el que nos permite a nosotros ser humanos. Hoy, el acceso al conocimiento que ustedes tienen, que se da a través de tantas fuentes, desde TikTok, perfectamente puede haber divulgación por allí, hasta revistas académicas de altísimo nivel, como las que mencioné al comienzo, son el resultado de la acumulación de una cantidad de trabajos de individuos que, como nosotros, vienen trabajando desde decenios, centenios o milenios, y que en la medida en que nosotros llegamos y tenemos la posibilidad de aprovechar ese cúmulo de trabajo, pues obviamente podemos revolucionarlo o mejorarlo para mejorar con ello la condición humana, nuestra condición social, ¿sí? La manera como nos relacionamos con otros o como nos relacionamos también con otros mundos diferentes al nuestro. Por eso es importante el conocimiento. Y quizá lo más bonito es ver cómo este se ha compartimentado a lo largo de los siglos. Comte fue uno de los primeros en compartimentarlo, es decir, este va por acá, este conocimiento se dedica a este tipo de elemento, por ejemplo, de la biología, este se dedica a tal otra cosa, por ejemplo, de las sociedades. Y por eso es que uno viene a las universidades a estudiar un pedacito de esos conocimientos que otros han producido. En Colombia, ya lo he mencionado, se habla de investigación-creación, que también tiene otras formas de reconocerlo y que tiene sobre todo unos enfoques orientados, por ejemplo, a las artes, a la arquitectura,
De hecho, a las comunicaciones también ingresan dentro de este ámbito de las creaciones, y no se nos haga raro. Tenemos actualmente en el doctorado 2 médicos que están estudiando el doctorado en diseño y creación. Uno dirá, ¿pero por qué? Claro, el tema del diseño y de la creación les da la posibilidad de hacer cosas que a través de sus disciplinas no las pueden hacer. Uno, el primer médico, ya se graduó y él realizó además tuvo una patente de una mama, de un modelo de una mama elaborada con materiales balísticos, de hecho, para poder enseñar a los enfermeros y a los médicos a palpar de manera prematura el cáncer. Claro, esa práctica quirográfica, podríamos decir, es de difícil entendimiento y muchas veces, digamos, puede salvar una vida el que la persona detecte cuando hay cierta deformidad o cierta irregularidad dentro de esa parte del cuerpo. Con ese prototipo se facilita muchísimo más la enseñanza, al punto pues que el estudiante puede llevarlo a su casa y practicar, porque resulta pues obviamente más económico y mucho más conveniente que pues hacerlo directamente en un cuerpo humano. Y el otro médico actualmente está trabajando alrededor de un tema de cateterismo. Ese también es un tipo de casi que sabiduría, un saber que requiere que en el momento en el que el médico introduce los catéteres, él reconozca en donde hay cuerpo rígido, en donde hay hueso, en donde se desvió. Claro, con la ayuda de una cantidad de tecnologías que hoy tenemos, es factible que esa invasión del cuerpo pueda hacerse de manera más asertiva, sin necesidad de estar tocando y saliendo, invadiendo pues como el cuerpo del otro. Pues claro, el diseño y la creación le permite llegar a ese tipo de formulaciones. Digo entonces que en otros lugares se les conoce pues y que vienen siendo practicadas por las comunicaciones, entre otros. Más el aspecto de la creación y lo asociado a ella no siempre se le trata como un objetivo, sino como un marco del saber. Es decir, la investigación-creación puede integrar retóricas o elementos de estos, de las comunicaciones, las artes, sin que necesariamente sus resultados sean concebidos como obra de arte. Coincidíamos cuando hablábamos esta semana la profesora Victoria, alrededor, claro, usted me declaraba, y perdóneme pues que haga este comentario de esa infidencia, que lo que hace es un mediador, ¿cierto?, que activa algunos aspectos relacionados con las emociones o con la memoria, por ejemplo, que no necesariamente lo que hace un diseñador creador se enmarca en un circuito de arte. Yo creo que esto es importante si la mayoría de ustedes se van a dedicar a la enseñanza de las artes, tenerlo en cuenta, para que noten que hay una cantidad de vías mediante los cuales puede entregarse ese saber a un niño o a un joven el relacionado con las artes, y eso no necesariamente implica que ustedes se vayan a convertir en artistas, todo lo contrario, están en un papel, uno podría decir metafórico, en un papel superior al del propio artista, porque toman elementos de lo que hace el artista, los conocen, los conciben y saben eso cómo puede convertirse en un elemento que potencia habilidades, por ejemplo, de las personas en formación. Bien, y vamos a hablar un poco sobre el porqué de esas orillas. Perdón, siempre me suele pasar, me emociono mucho. Miren que el tema diseño y creación o investigación-creación, en estas cuantas diapositivas que logramos ver, es del interés de muchas instituciones en el país. Bien, ahora vamos a la atención de la cual hablaba, la situación nominal del doctorado, que habla de una, primero, disciplina de corte proyectual, lo que digo del diseño, proyectual, proyectarse, anticiparse, reflectivo y racional, si me lo permiten los artistas, que conjuga, ya lo dijimos, un campo misterioso, o sea, es el diseño, lo preciso, lo racional, con otro campo que es, podríamos decir, misterioso, impreciso y sensitivo, como lo es el de la creación. De allí que esa I se vuelva muy importante, porque no es una disociativa, no es una disyuntiva, es una conjuntiva, es tal y tal cosa. Las dos van integradas en ese ser denominado diseño y creación. Últimamente me estoy atreviendo a decir que estamos casi que proponiendo un campo de conocimiento alrededor del diseño. No es diseño de muebles, no es diseño, sí, es diseño y creación.
Es de allí, pues, digamos, como la complejidad a la que nos enfrentamos, o que me enfrento yo, pues, en la dirección del programa. Esta concepción expone el modo como se concibe el diseño, pues aspectos de índole metodológico de la actividad proyectual se desvelan en función de procesos intuitivos e iterativos que suceden al interior de varias de estas actividades. No porque se desconozcan las condiciones de entrada y salida, las cuales mencioné previamente, sino por las variantes inesperadas que surgen en medio del proceso. Hago acotación un poco lo que mencioné previamente alrededor del ecosistema en el cual nacimos. Hablé de un festival de la imagen que se dedicó a las artes mediales, no a las artes puramente tradicionales, no, a artes más novedosas que hacia los años 90 empezaban a experimentar con tecnologías hoy conocidas como analógicas, para generar otras formas de ver el mundo a través del arte, de cuestionar el mundo a través del arte. Estamos hablando del marco de un pregrado en diseño que hace parte también de este ecosistema, que ya también proponía una mirada rara sobre el diseño. Cuando nacimos con este pregrado, en Colombia predominaban los diseños gráficos. Claro, era la tradición hablar de diseño gráfico, y cualquier carrera nueva debería de apellidarse gráfico, en la medida en que el diseñador gráfico, pues, se dedicaba a lo gráfico, es decir, a la comunicación con lenguajes de naturaleza gráfica, bolitas, colores y palitos, que es sobre lo que yo trabajo de hecho en la carrera, y letricas. Entonces, claro, miren, todo este enfoque deriva naturalmente en un programa que también va a generar una mirada innovadora sobre el quehacer y sobre el pensar. El nombre, bueno, ya lo decíamos, el nombre de diseño tiene muchas acepciones y ya es problemático por sí mismo. Acá me paro como referencia en un mexicano, se llama Gabriel Simón Sol, tiene un textico muy bonito que se llama Más de 100 definiciones de diseño. Que va y mira en el texto, y hay definiciones de los años 40, 50, 70 y 80, y cada una de ellas está marcada por lo que estaba pasando en términos políticos, en términos ontológicos, o en términos, pues, también podríamos decir tecnológicos, que afectaban al diseño como práctica proyectual. Pero la mayoría de ellas aluden a la realización de métodos que conducen a la satisfacción de situaciones que pueden ser mejorables mediante productos o sistemas de productos con ajuste al beneficio de personas u organizaciones. En su historia y en Occidente, el diseño ha experimentado varias fases, que sin ser secuenciales condicionan su ontología, y con esta el objeto y los objetivos con los que logra sus alcances. Ya lo dije, lo cultural, tecnológico, empresarial, han moldeado esta disciplina, pero lo más bonito es que a su vez la disciplina ha moldeado el mundo. Y para ejemplo, un botón. El iPhone fue un producto diseñado, pero moldeó la forma como entendimos el mundo. Y esto pasó hace algún tiempo y hoy en día es completamente normalizado que la mayoría de las personas del mundo occidental tengamos un teléfono inteligente. ¿De dónde salió? Pues de la suma de un montón de diseños. Entonces, creo que con eso hablo sobre la importancia que tiene esta disciplina. A ver, en Occidente el diseño ha experimentado varias fases, no necesariamente son secuenciales, bueno, y estas fases, pues podríamos decir, algunos hablan de esferas. Esas esferas se traslapan de alguna manera. En Occidente, algunos dicen que el diseño nació con el diseño de comunicación, de hecho lo llamaban con la práctica artística comercial, en donde algunos autores, como Toulouse-Lautrec, por ejemplo, hacía estos carteles, pues, maravillosos para anunciar, pues, digamos, el vodevil o los bailes en el Montparnasse, por ejemplo. Otros hablan de momentos previos, por ejemplo, como el Arts and Crafts. Otros hablan de la Bauhaus. De hecho, es que hay una especie de esferas, ¿sí? Y cada una de esas esferas va teniendo ciertas exigencias sobre lo que el diseño hace. En principio, el diseño de comunicación, pues básicamente era impositivo vertical. El afiche se veía y usted no tenía posibilidad de interactuar con él. Hoy, estas esferas van condicionando otro tipo de comportamientos. La interacción, por ejemplo, la interactividad, por ejemplo, o, digamos, la disposición de datos, por ejemplo, para solucionar situaciones de gran complejidad,
por ejemplo, la circulación de vehículos en una ciudad, por ejemplo, diseñar, digamos, informaciones de gran complejidad, por ejemplo, como las que produce una industria o una empresa y que requieren visualizarse a través, por ejemplo, de comunicaciones gráficas. Esas distintas etapas han ocurrido en el mundo en distintos momentos. Así, por ejemplo, yo vivo en una ciudad muy pequeña, quizás con menos habitantes que esta y unas dimensiones similares, y es una ciudad donde perfectamente los clientes solicitan diseños gráficos y poco, por ejemplo, diseños de interacción, o poco, por ejemplo, diseños audiovisuales. Pues claro, hay unas especies de esferas como las determinan algunos autores. Por ejemplo, menciono acá a Buchanan y por ejemplo menciono a una señora o a un autor de nombre Mortati. Al diseño se le asocia con propiedades de uso que se expresan en formas, colores, armonías o estilos, y es en estas cosas aparentemente en donde está la capacidad del diseño, porque esto es lo que hace contacto con el otro, ese mensaje, ese objeto, ese artefacto. A mí me gusta denominarlos interfaces, y es en donde los diseñadores se capacitan, podríamos decir en los lenguajes de la forma. Esos lenguajes, como ya lo menciono, son las interfaces con las que nos contactamos, o se contactan terceros a quienes desconocemos para establecer un diálogo con ese artefacto. Podríamos ver que, a diferencia del artista, el rol del diseñador queda invisibilizado, él queda detrás de la pieza, en tanto que el artista hace presencia directa a través de su firma, como la historia nos lo ha enseñado, o a través de su visión específica del mundo, como las artes contemporáneas también nos muestran. Claro, piensen en eso, el anonimato en diseño y digamos, la evidencia del artista en la creación. Esas son las situaciones que derivan de un nombre quizás no muy bien reflexionado hacia el 2008-2009, pero que resultaba muy atractivo. Cuando se piensa en que el diseño establece un tipo de contacto interfaz entre el contexto y la forma, también parece haber acuerdo entre muchos teóricos. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que se llama Christopher Alexander, es un arquitecto, era un arquitecto. Él dice que el contexto define el problema. Para el diseñador, el contexto pone la situación y la forma plantea la solución de ese problema. Y hay una diferencia importante también con el artista, pues si aquí hay alguna persona inclinada. El contexto puede ser que le insinúe el problema, pero en muchas ocasiones es el artista el que encarna el problema. Su pathos particular es el que define formas de ver el mundo y con base en ellas es que plantea entonces, no podríamos decir la solución, pero sí la opinión o la perspectiva que propone a través de su obra, aspecto que nos diferencia también enormemente, o no enormemente, pero nos diferencia. Se esperaría que el diseñador actúe mediante procedimientos planificados, ese problema que encontró, racionalizando los componentes de la forma, el lenguaje por el que trabaja el diseñador, para que esto funcione de manera eficiente en relación con el pedido o con los individuos que tendrán contacto con su artefacto. A propósito de este contacto, el diseñador debe emplear múltiples dimensiones que definen las funciones del objeto, forma. Algunas de ellas se contactan por los ojos, ya lo dije, otras involucran el cuerpo, por ejemplo el recorrido en el espacio, la percepción, la propiocepción o la cognición. ¿Cómo así la propiocepción? Claro, siéntese en un vehículo, por ejemplo, mecánico, a ver si usted va a tener contacto consciente con la palanca de cambios. No ocurre. O con los pedales de los pies. Tampoco ocurre. Eso está pensado perfectamente para que de forma, no es intuitiva, es ergonómica, se le denomina propiocepción al fenómeno. El cuerpo opere en desatención, es decir, con falta de conciencia de esos elementos. Simplemente se les apropia a través de la percepción. De allí pues el término que enunció. U otros a nivel cognitivo. Hice mención, por ejemplo, del cateterismo, hice mención, por ejemplo, de la transmisión de esos saberes y conocimiento, entre otras cosas. Las concepciones más clásicas del diseño definen o conciben que sus áreas de actuación se desempeñan en torno a mensajes, ambientes, aunque las posturas recientes conciben algunas en esferas no tangibles, como las del conocimiento, por ejemplo, el conocimiento de las empresas, por el conocimiento, por ejemplo, en las escuelas o en las universidades también,
o las inteligencias generativas y la Big Data. Sin importar cuáles sean esas esferas, es significativo que el contacto requiere la conjugación de signos incorporados en formas, colores, texturas que conducen mensajes. Algunos interpretan y otros no son de interpretación. En este escenario es importante, o el escenario es importante porque proporciona una idea acerca del sustantivo, diseño, plan, sustantivo, plan. No asociamos al diseño como verbo. Yo diseñar, tú diseñar. Sí, yo diseño, tú diseño. En algunos lenguajes, en algunos idiomas más bien, se le concibe como un verbo. Entonces al diseñador se le concibe como el dibujante, la persona que simplemente elabora colores y formas. Cuando lo concebimos en relación al sustantivo, estamos pensando que el diseño es un nombre, que el diseño es una formación, que al diseñador se le capacita para que piense. Algunos autores como Nigel Cross lo denominan diseñísticamente, no me gusta porque eso no cabe en nuestra lengua, para que piense de manera proyectual, para que piense anticipándose a lo que va a ocurrir con una forma. Tengo que ser insistente sobre eso, con base en unos datos de entrada. Sigo hablando del diseño, ahorita voy a ir a la creación. De otra parte, esa I conjuntiva que ata el nombre del doctorado al verbo de la creación, y este sí lo concebimos como acción, es lo que va a permitir hacer contacto de otras formas para poder resolver esa situación que el contexto originó. Comencemos, bueno, uno podrá pensar, bueno, listo, ¿dónde está la creación? Ya quedó descartado y pues de hecho ni siquiera introduje el tema pues de una manera muy profunda, que no se trata de la creación como algo divino. Dios creó al hombre, ¿cierto? Dios en el séptimo día creó tal cosa. No es ese tipo de creación de la que hablamos. Hablamos es de otro tipo de actitud que encarnan algunas personas con unas particularidades y ciertas sensibilidades para, digamos, ver fenómenos asociados al mundo. Comencemos entonces, si de pronto el I creación se establece alrededor de la originalidad. Es decir, soy original para hacer una silla, soy original para hacer un exprimidor de jugos, por ejemplo, como ocurre con el Juicy Salad de Philip Stark. Soy original para crear unas gafas, etc. Pensemos inicialmente alrededor de eso. Algunas formas generadas por algunas formas elaboradas generadas por el diseñador podrían considerarse originales, o creaciones que innovan en las soluciones o propuestas con las que atienden a las situaciones de partida, pero no siempre es así, porque variables propias del mercado, empresas o contexto restringen los alcances afectando la eficacia de la forma, por tanto impidiendo que se logre una creación original. Al rastrear el trabajo que hacen nuestros egresados de la carrera de diseño visual nos percatamos de eso. Claro, no sé si ocurra de la misma manera acá en el programa de diseño que ustedes tienen. Los nuestros inicialmente se autoperciben creativos y de hecho lo empiezan a manifestar en su cuerpo. El pelo azul, por ejemplo, perforaciones, piercing, que los van haciendo diferentes o, digamos, individualizados para denotar de esa forma, pues, digamos, como su afección por la creatividad. Pero a la medida que va transcurriendo el tiempo, en los últimos años o semestres, adquieren, digamos, una personalidad y una apariencia un poco más normalizada, porque se empiezan a contactar con los clientes, etcétera, y a trabajar en el sistema laboral que de alguna forma les va cortando la creatividad. Entonces, el término y creación probablemente no conecte directamente con el aspecto creativo. De hecho, hay grandes escritos alrededor de la creatividad, las implicaciones psicológicas, cognitivas, comportamentales que tiene, y también el tema de las múltiples o de las inteligencias múltiples, por ejemplo, que aborda Gardner, que también hacen referencia, pues, digamos, a este componente. Yo no lo diría por allí porque, pues, insisto, aspectos restrictivos propios de la carrera o del diseño más bien coartan de alguna forma, pues, su trabajo. En torno al plan, por ejemplo, al plan, proyecto, diseño, se concibe que según la complejidad de las formas e interacciones que involucran al diseño final, es menos viable que el diseñador actúe con libertad. Claro, si lo hace
podríamos pensar ingresando a otro tipo de diseño que no se denomina diseño reactivo, reaccionarios, diseños por ejemplo contestatarios. Pues no voy a diseñar la silla ordinaria normal, le voy a poner algunos obstáculos, algunas puntas por ejemplo para que la persona no se pueda sentar y para que reflexione sobre el papel de la silla. No sería diseño propiamente, estaríamos hablando del diseño como una estrategia en este caso para hacer producciones artísticas que pues condicionen algún tipo de respuesta emocional o intelectual de parte pues del espectador. Es decir, que los procesos plagados de actuaciones imprevistas impedirían, digamos, la finalidad trazada desde el principio. Entonces ese y creación es relativo al problema del que se parte y al modo como se proyectan las soluciones. Por tanto, ¿a qué hace referencia este programa doctoral? La pregunta que me hice al comienzo. Espero poderles cumplir con el tiempo estimado. La creación se concibe en el sistema de ciencia colombiano como verbo, que se suma con un símbolo más a la investigación. A partir de 2017, la creación se concibe en Colombia como un verbo. Y se le suma con un más, ni siquiera así, es un más, el símbolo, ahí hay una duplicidad, podríamos decir, de lenguajes. A partir de 2017 se habla de investigación más creación, como una forma, ya lo dije también, de reconocer el conocimiento desarrollado en las artes, por ejemplo, o el tecnológico, o la innovación generada desde áreas creativas o sectores culturales. A partir de ese momento empezaron a ingresar dentro del sistema de investigación actividades o propuestas, por ejemplo, como la creación de archivos, la creación de documentos, de catálogos, bueno, no catálogos propiamente, de manuales inclusive, como de algunos aspectos muy complejos. Empezaron a integrarse también actividades, por ejemplo, en vías de desaparición, por ejemplo, como ciertas prácticas artísticas o culturales. Fue una especie de reivindicación de los saberes generados en ciertas áreas que no se conciben como las grandes áreas del conocimiento en el sistema de las universidades o los sistemas generales de conocimiento. Ese más funciona como una conjunción copulativa, copula, ¿sí? Hace el amor con aquello que se le está agregando, se vuelve indisoluble de aquello que se está sumando, que a su vez reconoce la producción cuyas metodologías se conducen por actuaciones que no necesariamente involucran al método científico, y ahí es en donde empieza a adquirir matices interesantes el trabajo. Pero ¿cómo así que doctorado? ¿Y cómo así que investigación? ¿Y cómo así que no utilizan el método científico? Recordemos que hay una premisa, la búsqueda de conocimiento de aquellas producciones que no entraban dentro del catálogo de la producción de conocimiento de las universidades o de las instituciones universitarias. Se trata de obras que proceden desde investigaciones o que revisan metodologías de las creaciones o inclusive examinan creaciones cuyas temáticas se preocupan por asuntos que no pueden ser cuantificables. Hay unos autores, Arango, Lopera, Aguilar y Montoya, dicen que investigar, crear, son emergentes en lo epistemológico, que reaccionan frente a la hegemonía del dato. Ellos dicen que las ciencias positivistas abandonaron otros aspectos de la vida humana y por ello reivindican las formas de conocimiento generadas por el arte o las formas de lo sensible. Hablar de diseño y de creación en un nombre pone la apuesta del programa en relación con las ciencias sociales y las humanas, ya lo advertía previamente, por lo que las metodologías desafían el conocimiento de objetos cuya observación requiere técnicas como la acción, por ejemplo, el estudio muy específico de casos, por ejemplo, o el reconocimiento de objetos cuya observación, o la participación en contextos y culturas que no definen con claridad los límites de sus problemas. En otros casos, el objeto de creación se constituye en procedimiento y en resultado también, por ejemplo, en artes, arquitectura o diseño, donde las variables internas y externas definen el carácter inédito del proceso y el producto, generando contribuciones a las metodologías de estos campos. Es decir, el rico campo del diseño y de la creación facilita, o más que facilita, proporciona utilidad, conocimiento para la propia práctica, para el propio entendimiento de los límites de estas disciplinas
pero también pues obviamente impacta sobre comunidades que no son necesariamente de carácter empresarial. Actualmente en el doctorado tenemos creo que 40 estudiantes activos, más los que están haciendo tesis, bueno, sumados los que están haciendo tesis, y de hecho hay una gran tendencia en el momento a hacer proyectos relacionados con comunidades. Busquen Colombia, les van a aparecer noticias de violencia, les van a aparecer noticias de droga, pero también les van a aparecer noticias sobre la biodiversidad y la cultural y étnica. Es muy bonito, los invito a que cuando tengan la posibilidad de conocer el país, por favor asistan. Tenemos litoral en el Pacífico, imagínense, contacta con medio mundo, y tenemos litoral en el Atlántico también, las dos. Además tenemos una cadena de montañas impresionante que van desde los 0 metros hasta los 5000 metros. Yo vivo cerca de un nevado, yo le decía a la profesora previamente, es un nevado que veo desde la ventana de mi casa. Y claro, en la medida en que tenemos todos esos distintos pisos térmicos, tenemos también variedad de especies, en términos de flores, en términos de vegetación, de aves. Por ejemplo, mi ciudad es muy famosa para el avistamiento de aves. Tenemos, y de hecho, frutas durante todo el año, vegetales, verduras, frutas, de las cosas más exóticas que uno solo se imaginaría en un cuadro, por ejemplo, del Bosco, del paraíso de Bosco. Y claro, como no tenemos, digamos, temporadas, así como ustedes acá, todo el tiempo tenemos o lluvia o calor, eso favorece tal biodiversidad. Y asimismo, comunidades que se conservan en sus raíces indígenas, por ejemplo, o afro. Hacia el Pacífico, por ejemplo, tenemos este tipo de comunidades. Pero curiosamente, el país se ha tensionado, ha crecido o se ha presupuestado en su desarrollo hacia las grandes ciudades. Ciudades de 10 millones de habitantes, por ejemplo, como Bogotá, o de 4 o 5 millones de habitantes como Medellín, Cali, entre otras. Y las zonas de la periferia carecen en muchas ocasiones de las condiciones más básicas: agua, salud, electricidad, por ejemplo. O inclusive muchas de las personas, por esas situaciones derivadas, los niños mueren de inanición, de nutrición, por ejemplo, digamos, problemas derivados del consumo de aguas no aptas para el consumo humano. Allí es donde el diseño y creación se convierte en un aspecto fundamental. Y muchas de las tesis a las cuales me refiero abordan ese tipo de problemáticas. Bueno, este conocimiento, el que se genera pues como a través de las metodologías y las investigaciones, se relaciona con aspectos de la sensibilidad individual o colectiva, que se configuran mediante formas, colores, documentos o acciones cuya pretensión es la de cuestionar, llamar la atención sobre fenómenos o restituir memorias. En otras palabras, intervenir la realidad. Y para ello nos acogemos a las categorías propuestas por Chapman y Saussure: investigación para la creación, si hemos de hablar de unos enfoques metodológicos con los cuales hacemos contacto con la realidad, a diferencia de otras ciencias que no tienen los alcances empíricos que nosotros, por ejemplo, podemos proponer. Entonces Saussure y Chapman hablan de investigación para la creación, investigar para crear un determinado artefacto, investigación desde la creación, es decir, me paro en la obra de alguien y realizo un proceso de deconstrucción. Actualmente dirijo una tesis de alguien que revisa las acciones de una creadora, una diseñadora de moda reconocida, Olga Piedrahita. Él quiere entender cuál es el proceso de creación que ocurre en su cabeza. Presentaciones creativas desde la investigación. Yo no quepo en ese campo, no soy el más creativo para hacer presentaciones, son planas, soy aburrido, y pues digamos que algunos lo hacen aprovechando mucho más, digamos, ese concepto. Y creación como investigación, que es quizá la más polémica, porque pues ella no deriva necesariamente en ideas, en tesis, sino que, y ahí algunos cuestionan, el creador que hace creación como investigación de alguna forma deja denotado en el misterio de la obra cuál es el conocimiento que éste generó, y por supuesto de alguna manera encasillado dentro de su cabeza o corazón este procedimiento. En esta postura es evidente lograr que el lugar de la creación puede ser excusa y propósito, y que el papel de la investigación es el que procura desentrañar
ese algo que ocurre en el proceso generativo o creativo, o crear acciones que contribuyan a la resolución de situaciones conflictivas o problemáticas mediante enfoques diversos. Se trata de preocupaciones que requieren participación de varias disciplinas en algunos de sus momentos, o tanto metodológicos sobre la generación del producto de creación. Por lo que es lícito pensar que los paradigmas, las preguntas, los procesos, comprobaciones y resultados acuden a diversidad de campos. Asimismo, los productos no alcanzan grados suficientes de aplicabilidad o universalidad. Por lo que las ideas de Mick et al. Son fundamentales en este caso, puesto que la concepción multidisciplinaria y la investigación como un viaje permean al diseño y la creación. El concepto de viaje de Ball. Lo que en consecuencia llama la atención sobre la episteme de este campo y lo reta a lograr su lugar entre las ciencias, o más concretamente, su lugar en la generación de conocimiento. Aquí toqué un montón de cosas espinosas. Por ejemplo, digamos, la diversidad de campos. Se nos cuestiona que a veces nos ponemos la camiseta de antropólogo, a veces nos ponemos la camiseta, por ejemplo, de ingeniero inclusive. Es claro, el diseñador actúa en multitud de campos porque él media entre otras profesiones. Al diseñador lo buscan, necesito una comunicación o necesito un artefacto que me haga tal cosa, y sin ser, por ejemplo, mecánico, sin ser ingeniero, pues aprende los modos, los lenguajes para poderse adaptar a esa solución requerida. Asimismo ocurre con la investigación-creación, cruzamos múltiples campos, y eso, pues de alguna forma, o más que de alguna forma, digamos, pues que no ayuda al enfoque de la disciplina, todo lo contrario, la abre y la abre y la abre y la abre. Por eso se nos cuestiona de alguna manera que seamos multidisciplinares. Y lo otro espinoso que dije es si en realidad, digamos, los productos nuestros alcanzan cierto nivel de transferibilidad o de universalidad. La ciencia es universal, los productos de la creación son locales, de hecho muchas veces no son replicables, y eso nos pone también en, digamos, calzas prietas, como decimos en Colombia, al momento de defendernos como ciencia, por lo tanto como doctorado. En este caso, de haber procedido con lógica, hasta el momento hablamos de un programa de formación cuyos fundamentos se establecen en una condición de tensión entre varios campos y procedimientos que busca a través de la investigación aclarar su lugar. Ahora se procede a entender los modos como esto se hace posible. Esa tensión tiende muchas veces hacia ámbitos especulativos, porque la imaginación y la creatividad afloran en el proceso, si bien no de manera explícita, pues su carácter es difuso, inestable e incontrolable. Sin embargo, fluctúan, como ya lo dije, durante todo el proceso, y aquí estoy citando a Daza, Romero, entre otros. Las inferencias de nuestros investigadores se van dando desde problemas localizados, y por eso la denominación del doctorado atrae preguntas que atañen a horizontes diferentes a aquellos en los que sus prácticas se desempeñaron. Las formas, como las investigaciones de diseño y creación, contactan con la realidad, se resuelven en función de agendas y problemas en los que se concibe que el diseño puede hilar situaciones nuevas con interfaces que interroguen la realidad y sus problemas. Son investigaciones que integran las ideas de quienes hacen parte de los contextos para intervenir en situaciones conflictivas. El valor, bueno, esto lo suelen llamar codiseño, también prefiero llamarlo co-creación. Una comunidad, hace poquito trabajábamos con una comunidad, fue algo muy bonito, una comunidad LGTBIQ+, en Verachamí. Para los que no conozcan, es una comunidad que aún conserva pues algunos elementos de la lengua y muchísimos elementos culturales que los identifican como una comunidad indígena en Verachamí. Viven en unos resguardos pues protegidos de alguna forma por el Estado y en una procura muy compleja de conservar su identidad tradicional o ancestral. Algunas de estas chicas trans, de estas mujeres, nos buscaban para, digamos, ayudarnos a dirimir en ciertos conflictos, porque pues, no lograban, digamos, que sus nociones sobre su propio cuerpo tuvieran de alguna manera pues escucha dentro de la comunidad. Es una comunidad de carácter binario, hombre-mujer, ¿sí? Noche-día,
y claro, hablar de personas trans transgrede por completo concepciones ancestrales. Para buscarse su lugar en el mundo, de hecho no hablaban castellano nosotros, no hablábamos en Virachamí tampoco, nos tuvimos que comunicar con señas y dibujitos con ellos. Les enseñamos a hacer radio a través de WhatsApp. Pues, las pautas básicas de cómo se construyen oraciones, cómo se habla, cómo es la correcta dicción, para que los mensajes puedan ser escuchados por audiencias relativamente masivas. Y a utilizar una herramienta tan simple como WhatsApp, que inclusive está presente entre ellos, para que hicieran sus programas radiales, con cortinillas musicales, con anuncios, etc. Entonces, claro, hay un trabajo co-creativo con ellos. Y eso me parece dista mucho de lo que ocurría con el diseñador sentadito en su escritorio diseñando la pieza que nos iba a llegar a nosotros para ser consumida casi que sin posibilidad de dialogar acerca de cómo la queremos o cómo nos satisface más. Bien, nos habíamos referido al hecho de que el diseño se ha desenvuelto en diversidad de esferas de acuerdo con situaciones relacionadas con condiciones tecnológicas del mercado o la necesidad de optimizar procesos o sistemas o dialogar entre las personas y los entornos. La investigación-creación impulsa el diseño que se involucra en esferas donde se requiere conjugar campos como la psicología, la antropología, la historia, la educación o las artes para incidir en la vida cotidiana y ayudar a transformar situaciones. Sin embargo, quedan dudas, pues los préstamos de otras disciplinas conllevan la falta de rigor y confusiones. Pues la emergencia de la investigación-creación despliega ligerezas en torno a aspectos epistémicos y metodológicos. Pareciera necesaria una reflexión en torno a la relación entre lo creativo y lo estratégico. Pues lo que se muestra, o lo que muestra la literatura y se evidencia en los posgrados, es que lo primero, lo creativo, se suele tomar como inspiracional, y en lo segundo se toma como un hecho ejecutivo. Esto nos lo dice Arango y Lopena. Esta reflexión busca precisar el qué y el modo como se piensa y realiza la búsqueda de conocimiento en diseño y creación. Si bien se cuenta con experiencia, aún resta trabajo por delimitar el conocimiento que se abre. Entonces, en este doctorado hemos hecho preguntas que mantienen una estrecha relación con los ejes temáticos abordados en sus líneas de investigación. Voy a pasar muy rápido por ahí. Y han sostenido coherencia con ellas. Para mayor claridad me permito enunciar las líneas. Se denominan, rápidamente lo digo, una se denomina interrelación diseño, arte, ciencia y tecnología, otra se denomina gestión y transmisión del conocimiento. Ahí es donde tienen cabida perfiles como los de ustedes. Otra se denomina diseño y desarrollo de productos interactivos, y otra se llama sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente. Son líneas de unos nombres muy largos. Para los que pronto no tengan noción, las líneas de investigación son focos de investigación, en donde vamos cerrando, acotando el camino para poder proceder mediante programas de largo aliento a la solución, la explicación o la interpretación de fenómenos complejísimos de las sociedades o de las ciencias. Esas líneas van desde lo más básico, las relaciones con el arte, hasta lo más complejo, las relaciones con el medio ambiente y con la sostenibilidad de nuestro mundo. Podemos decir que se trata de un doctorado que abre fronteras para abordar problemas que requieren la acción de nuevas formas de entender las búsquedas de conocimiento, pero también involucra la experiencia empírica adquirida por actividades proyectuales, las artísticas o las de innovación. Es curioso que en ese nombre, diseño y creación, confluyan la planificación y la errancia, pero también es entendible que la incertidumbre hace parte de la búsqueda del lugar deseable. La incertidumbre hace parte de la búsqueda del lugar deseable. Esto me lo dice Francisco Pérez Cortés. Podemos concebir que el diseño se ha apoyado en la capacidad creativa y resolutiva del diseñador para transformar, y aquí me paro en Herbert Simon, lo existente en lo deseado, ¿sí? Situaciones que existen, mejorarlas en situaciones que deseamos o anhelamos. El aporte del programa incluye la creación como aspecto esencial de sus problemas, o de los problemas, cuya inquietud se entrelaza con las actividades del diseño en sus proyectos, como germen o resultado de las tesis. Por eso, entre otras, las metodologías interpretativas o de acciones participativas conforman una parte significativa de nuestras investigaciones y de los productos asociados a estas, por lo que las creaciones postulan una imbricación
con los otros, los grupos, los territorios, las comunidades. Lo que se crea se inscribe como parte de las soluciones a problemas complejos que plantean las condiciones urbanas o rurales actuales, mediante la atención a variables de sus contextos, las necesidades o la disponibilidad de recursos con los que se cuenta. La creación, por lo que vemos, es determinante porque hace parte, se materializa en las innovaciones o en las propuestas. El colofón, ¿dónde se interpreta? Lo que hacemos tiene lugar. Voy a empezar a mostrar unas diapositivas que harán pues un poco, quizás, digamos, menos monótona la conversación. Nosotros nos desenvolvemos entre el diseño, la creación y la ciencia incluso, y utilizamos metodologías para finalidades diferentes. El diseñador lo podemos leer como un artista actual, le pedimos que registre procedimientos, reporte hallazgos, además de crear sus obras para ser parte del mundo académico. Hacemos también exigencia a los diseñadores y los creadores para que investiguen desde las creaciones establecidas o incluso por la ciencia, aprovechando las metodologías que más se acercan a la disciplina, las cuales vienen de las ciencias humanas, las sociales, la comunicación, la ingeniería, la filosofía o la educación, para aportar en la construcción de métodos propios. Es valioso también ver cómo la ingeniería y las ciencias básicas o la genética proveen herramientas en el planteamiento de enfoques a los diseñadores creadores. Kac, famoso, Eduardo Kac, el de las flores, famoso por hacer hibridaciones genéticas entre plantas, por ejemplo. Ahí lo tuvimos en un festival de la imagen, de hecho. El famosísimo conejo Bonnie, pues no tengo la fotografía de él acá, es muy reconocido pues porque hizo parte pues como de todo un experimento y de una serie de escándalos en laboratorio, del cual pues no quedaron aparentemente pues como evidencias más que una fotografía. Un conejo cruzado con genética de un animal de mar pues que era fluorescente, luminiscente. Claro, hace parte de esas transgresiones que los artistas a través de la ciencia logran, y con eso nos logran remover nuestras concepciones de moral y de ética. Es el caso de Eduardo Kac. Estelar, por ejemplo, estelar que se injerta partes robóticas o partes biológicas. Ahí lo tenemos, por ejemplo, proyectando trabajo con una tercera mano, lograda a través de la ingeniería, la robótica, etcétera, vinculada a su cuerpo a través, pues obviamente, de, digamos, elementos cibernéticos que permiten la manipulación de este tercer brazo. Él es muy famoso por una inserción de una oreja, un cultivo de una oreja. Bueno, de hecho, pues hace parte como de sus conversaciones, que le permitía ampliar el rango de frecuencias sonoras con las cuales contactaba con el mundo. No solamente este par de pabellones, sino una oreja en el brazo que le permitía detectar las frecuencias de una forma diferente. De hecho, él en algún momento también hablaba de insertarse chips para poder lograr a su casa, a su universidad, y establecer una especie de control remoto, casi como domótica, directamente insertada en el cuerpo. Yo voy pasando por la puerta, buenos días, señor Castañeda. Me dice, por ejemplo, la puerta, buenos días, señor Castañeda, ¿quiere que encendamos la televisión? Me pregunta el computador central de la casa. Este tipo de creaciones, por ejemplo, evidencian eso, la capacidad transgresora que tienen los artistas de ir de uno a otro lugar para modificar nuestras formas de percibir, de concebir o contactar con el mundo. El otro que vemos allí, por ejemplo, inclusive hemos tenido a Anthony Muntadas allí como protagonista de algunas de nuestras conferencias, quien cuestiona la publicidad, el paisaje, o por ejemplo Roy Ascott a través de la tecnoética, o el que vemos de esta bestia extraña que es Theo Jensen, que elabora este tipo de grandes piezas que trabajan con energía eólica, la lleva para las playas y la energía del viento las va moviendo, tienen unas especies de velas y muchísimas articulaciones de madera que hacen que las bestias vayan caminando como si fuesen organismos vivos. Ahí es donde yo digo que el diseño y la creación tienen lugar. Si se mira, por ejemplo, desde la producción artística que tiene la capacidad de transgredir fronteras. O, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros propios estudiantes. Digamos este que menciono acá, o estos que comenzaré a mostrar, pues los voy a mostrar más rápidamente, me he pasado 8 minutos de la hora que prometí. Miren, Mario Valencia, un músico, ingeniero,
ustedes saben lo que es el delay, ¿cierto? Como la demora o el retardo cuando uno se comunica a través de un medio electrónico remoto. Hay una tardanza entre la señal que va y vuelve. El Señor dice, para mí no hay fronteras, voy a diseñar las interfaces que faciliten la comunicación muchísimo más directa con el menor tiempo de retardo posible entre una señal y la recepción. Y toca música, hace jazz, hace música clásica, hace música, digamos, paisajes sonoros inclusive. Pues claro, él acá sentado y unos estudiantes en Estados Unidos y otra persona en Europa, que son tres señales diferentes que tienen un retardo que es concebido dentro de la propia partitura, pero lo reducen al máximo trabajando con redes de alto tráfico como Renata, por ejemplo. Pues claro, ¿qué hace esto? Pues integra la música e integra conceptos que en el pasado quizás no se concebían como lo es ese retraso. Es evidente que el sonido y la música se basan en el silencio y en la, digamos, elaboración matemática de una cantidad de sonidos que van relacionándose con las distintas frecuencias auditivas. Pero claro, integra ese concepto que podría ser un obstáculo, pero pues en el caso de él lo convierte en una potencia. Su tesis tuvo que ver justamente con interfaces para la creación telemática. Ahí vemos el estudio de grabación y bueno, como las experiencias que está teniendo el instrumento que se encuentra en la parte inferior es una marimba. Para los que no la conocen, es un instrumento hecho de bambú, pues de una bambusa, y es tan rara como el mismo nombre. De hecho, cada marimba suena diferente. El profesor nos contaba una experiencia de una familia que vive en una zona del Pacífico un poco alejada, son todos de descendencia negra y es una sola señora la que sirvió de partera a todos, digamos, los Martínez, el Martínez aquel, el Martínez aquel. Entonces, la señora es la abuela de una gran familia que se dedica a hacer marimbas, tiene un sonido muy peculiar, es muy bonito. El profe me dice que no hay manera de afinar esas marimbas por una razón: cuando la niña llega a la edad adulta y le llega su primera menstruación, la llevan en unas canoitas artesanales a que cante con el mar, a que afine su voz con las olas. Claro, la mujer está naciendo como mujer y a la vez le hacen que su voz se relacione, se sincronice con unas olas del lugar. La entonación de cada voz de cada una de estas niñas va a ser diferente a la de la otra, y con base en esa entonación construyen la marimba. Entonces, hay una marimba Juanita y una marimba Graciela. Entonces, no suenan del mismo modo y es un aspecto mágico, es un aspecto que tiene que ver con cultura y pues obviamente con la música de estas comunidades. Acá vamos a ver el trabajo de otro compañero. Bueno, creo que por acá tenía... No, sigue más adelante. Acá pues parte como de los diagramas de las interfaces y de los reportes que el profesor hacía pues en su tesis. Es evidente que pues en este caso una persona con conocimiento técnico de los instrumentos y pues de los lenguajes de programación va a poder replicar los procedimientos y los resultados que el profesor obtuvo. Por acá tendremos también un trabajo un poco más ortográfico, quizás A-RT, ¿sí? Art Research Teacher, de un profesor que se llama Pedro Rojas, y es un trabajo de hecho artivista. Él va por la calle sembrando malezas. En Colombia lo llamamos maleza, él lo denomina buenesas. Maleza es esa rama que uno no quiere al lado del jardín o de la flor bonita. Esa es una rama parásita. Entonces él va por las juntas de los andenes, que les decía, nosotros tiramos una papa y salen papas, ¿sí? Es un suelo fértil. Claro, el control de la maleza se va volviendo, pues, digamos, como una situación de complejo manejo. Entonces él iba sembrando y cultivando y echándole semillas a las maticas para que crezcan. Y pues como parte, obviamente, de un activismo que pues, nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, con los otros que hacen parte de nuestros entornos y que no nos invitaron a participar, pero nosotros no tenemos ningún problema en destruirlos. Es un trabajo sobre paisaje muy interesante el que trabajó Pedro, en donde nos llama a una cierta reconocimiento del paisaje como una entidad. Paisaje, a otros los seres que vivimos en la ciudad lo vemos allá,
desde la ventanilla del carro, de hecho con el vidrio cerrado para que no nos molesten los mosquitos de la carretera, y se convierte en algo distante de nosotros. Lo ocupamos cuando lo requerimos violentar. Hay que tumbar ese árbol para poder construir una carretera, ¿sí? Ahí nos percatamos que existe, o nos percatamos que existe cuando el artista lo pinta con sus óleos y nos lo hace ver magnífico, o cuando estamos de conquista y llevamos a la pareja a ver el atardecer, por ejemplo, o a ver el mar. Bien, entonces reflexiones alrededor del paisaje muy interesantes. Describo estas tres. La primera, una profesora, Sandra Joana Silva, ella trabajó, su tesis inicialmente tenía, pues digamos, una idea alrededor de los territorios del miedo en cierta ciudad de Colombia, en Pereira, pero se fue encontrando que quienes producían el miedo eran las personas trabajadoras sexuales. Pues claro, la gente normal, entre comillas, las veía en la calle pues como con sus atavíos de personas trans, ofreciendo sus servicios sexuales, y pues no las querían en su parque o en su entorno. Ella detectó que el problema se enfocaba en estas personas y empezó a trabajar con ellas, a hacer biografías de la vida de estas personas. Lo que hizo fue, digamos, bueno, obviamente como todo el trabajo de investigación, etcétera, con ellas, y transformarlas aún más en lo que ellas querían ser. Luego trabajó con diseñadores de modas, les hizo un desfile, un parade, les hizo pues como toda esta cosa, y al otro día murió, una Cleopatra, pues, quería ser vestida, como que cumplió su sueño pues, al verse dignificada por la mirada de una persona académica y artista, y al sentirse a sí misma artista. El del medio es actualmente nuestro vicerrector de investigaciones, el doctor Fabio Torres. Él es músico, persona brillante en la composición musical, que crea esta especie de interfaz cerebro-computador. Perdón. Hay teorías alrededor de la interpretación musical. Lo que ocurre desde el cerebro hasta las manos tiene un delay. Entonces, cuando él está componiendo, si piensa la nota de determinada manera, eso pasa directo al cerebro y se compone de acuerdo a lo que él está pensando. Entonces, si ven, diseño y creación, ¿cierto? Pensar en el artefacto, pensar en la interfaz, pensar en el lenguaje computacional para generar un producto cuyo propósito beneficia a muchos, así no sean músicos. El otro trabajo de la derecha, Daniel Ariza, él hace una especie de performance con los presos de una cárcel dentro de la cárcel. La cárcel, sabemos, es un tipo de dispositivo pues, de corrección, de vigilancia y de castigo. Ahí hago alusión obviamente pues, a vigilar y castigar. Y él, digamos que su performance la elabora como parte de su proyecto, es una creación que le va a permitir comprobar ciertos aspectos relacionados con el cuerpo cuando se siente preso, con el cuerpo cuando está, digamos, tras las rejas en este caso. Pedro Rojas, lo mencioné. Omar Franco. Omar Franco trabaja, estoy mostrando ya pues como una variedad de ejercicios y de tesis derivados o asociados a las tesis. Trabaja una metodología para hacer juguetes. Los juguetes forman parte indisoluble de la vida social y uno podría decir atrevidamente que de muchas culturas. El juguete pues obviamente guarda una relación con la tecnología y con la forma de entender el mundo de las culturas. Hace 30 años, 40 años jugábamos con carritos y jugábamos a ser papá y mamá. Yo creo que eso ya no se concibe hoy dentro de nuestra sociedad, que ser papá o mamá es indiferente o digamos que es libre en la elección de los individuos. A nosotros nos conductaban a través de los juguetes, a ser hombrecitos y a ser mujercitas, pues, para decirlo de una manera pues, más tajante. Los juguetes pues de hecho tienen una importante participación en muchos mercados de valores y en muchos mercados pues también que contribuyen al Producto Interno Bruto pues de varios países. Y bueno, de hecho la propuesta de Omar es la creación de una metodología para hacer juguetes que supla todas las necesidades, los requerimientos, etcétera, y que como metodología pueda ser transferible y utilizable para otros contextos con distintos alcances de tecnología, que sirvieran para que los propósitos asociados al juguete, diversión, ya mencioné quizás el factor más negativo que es el aconductamiento, pero la diversión, la lúdica,
¿sí? La liberación, la catarsis, digamos, sean logrados a través de un artefacto que conciba muchas de estas dimensiones. Bien, y Andrés Pérez, digamos que se enfoca un poco pues más como en la concepción del acto creativo. ¿Qué es eso de un acto? ¿Qué es eso de lo creativo? ¿Qué ocurre en la mente de un fotógrafo? ¿Cómo hacer que un fotógrafo no fotógrafo utilice ciertas metodologías para hacer fotografías eficientes, al modo como lo hacen los fotógrafos? Debe haber algo que explique qué es ese tema de la creatividad fotográfica. Y por acá, perdónenme, paso la diapositiva. Voy a leer esta última parte, es un párrafo únicamente para concluir. Para crear también se requiere la planificación, y ese es un saber hacer que necesita del acto intelectual, de la lógica, del dominio, de las habilidades formales para proyectar la creación que encarnará o la psique, o el patos, o la cultura, o la solución a un problema contextual desde un individuo creador, y así pues dar cuenta de un problema. Quiero sintetizar porque di vueltas pues por muchos lugares. Arranqué hablando del tema de diseño y creación, mostré el contexto en donde nos situamos, en donde tenemos revista, festivales, pregrados, magíster o máster y posteriormente doctorado. Este es un ecosistema grande, una universidad estatal pública relativamente pequeña con 20.000 estudiantes y no más de 1.000 profesores. Entonces, en nuestro departamento teníamos una concepción sobre el diseño que nos llevaba más allá de las concepciones clásicas. Le pusimos nombre a un doctorado, pero no nos percatamos de todas las consecuencias que esto podía traer. Es obligación del académico comprender los fenómenos para poderlos explicar y mejorar su condición. Es lo que estamos haciendo. Entonces, el doctorado tiene el nombre de dos acciones, o de dos actividades más bien, que se han visto desde el ámbito de lo práctico y que son tensionantes entre sí, no son parecidas. Obligamos a que se junten dos acciones que aparentemente van hacia caminos y propósitos diferentes, y sobre todo en un ámbito doctoral, que el resultado es la investigación de carácter científico, y eso tiene unas condiciones mundiales, eso no lo inventamos nosotros. Allí estamos nosotros también innovando, procurando generar campos de conocimiento, y las experiencias del trabajo de nuestros estudiantes y las conversaciones con los colegas son las que nos ayuden en ese proceso de crecimiento. Y muchas gracias, espero no haberlos aburrido mucho.